Quitate el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Antes de pasar el Jordán, Dios le dijo a Josué que haga cuchillos afilados nuevos y circuncide 2 veces al pueblo. O sea, primero te tenés que purificar para llegar a estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Primero tenés que pedir perdón, primero te tenés que preparar. Y Josué en la presencia del Señor le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Quédense con esa pregunta. La estrategia de Dios para que conquiste el pueblo a Jericó era única, parecía ridícula. ¿Por qué? Porque nadie iba a pretender ganar una guerra haciendo silencio y dando vueltas alrededor de la ciudad. Era una estrategia trazada por Dios, divina y absurda. Depende de cómo lo miremos. Pero el pueblo y Josué obedeció. Dios le dijo a Josué que debía marchar en silencio alrededor de la ciudad. 6 días, una vuelta por día. Rodear completamente Jericó. Al 7º día tenían que dar 7 vueltas completas y en la última gritar con fuerza. Y los muros se desplomaron. Y los arqueólogos, cuando estudian la ciudad, dicen que no se fueron para el lado donde estaba el pueblo, se fueron para adentro. Aplastaron a todos los que vivían adentro. La victoria fue muy fácil. De hecho, los que vivían adentro ya sabían que Dios se había prometido al pueblo que iba a darle Jericó. La obediencia, la fe, la paciencia y una estrategia elaborada por Dios siempre van a trabajar juntos en tu vida y en mi vida. Nunca dejando uno de esos 4 elementos va a haber un milagro en tu vida y en mi vida. Nunca Dios va a contestar si no tenemos fe, obediencia, paciencia y ponemos a Dios en el medio. Todo lo que queremos hacer solos o por nuestra fuerza, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Si hacemos como Josué y le preguntamos a Dios, ¿qué dice el Señor de mí? Ahí vamos a tener la victoria. Más o menos es lo mismo que decir, che, Señor, ¿qué tengo que hacer? El centro de toda estrategia de Dios está en su presencia. La única condición era que adelante del pueblo que iba a marchar tenía que ir el arca de la presencia, el arca del pacto, la presencia de Dios. Entonces tu vida y mi vida va a ser una vida de bendición y bendición para nuestra propia vida si primero ponemos el arca adelante, si primero ponemos la presencia de Dios adelante. La presencia de Dios y de la ley, eso es lo que estaba dentro del arca. El arca siempre tiene que ir adelante del pueblo, de tu vida y de mi vida, en todo, en las buenas, en las malas. Me voy a comprar un auto, tengo que enfrentar una enfermedad, el Señor está ahí adelante. Si Dios va adelante de tu vida, si vos vas adelante de mi vida, la victoria es segura. Si vos pones a Dios adelante, lo único que tenés que hacer al final es gritar, y el grito es un grito de victoria, que eso es lo que tenía que dar el pueblo. Amén. Y las 7 trompetas que tenían que sonar son los juicios de Dios, a igual que en el Apocalipsis. Pero la última trompeta es la libertad que Jesús nos da en la salvación. Entonces ahí tenemos el cuadro completo, tenemos la gracia y la última trompeta que es el Señor muriendo en la cruz por vos y por mí y la salvación. Gracia y salvación. Vos y yo tenemos que tocar trompeta con sonido certero, ojo. Mirá lo que dice Pablo en 1 Corintios, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si nosotros no pegamos ese grito de victoria, después de tocar una trompeta anunciando la salvación para nuestra vida y aceptándola, no vamos ni a la esquina. 6 días dieron vuelta alrededor de Jericó y volvieron al campamento. Eso quiere decir que cuando vos le quieras pedir algo a Dios, no esperes que te diga, che, Dios, dame agua, y ya la agarrás. No. 6 días dando vuelta es la preparación de tu vida y mi vida para poder
llegar al milagro. Quiere que tengamos paciencia. El tercer punto, obediencia, fe, paciencia y poner a Dios en el medio, siempre adelante. Cuando Dios quiere actuar en tu vida, te da la posibilidad y la libertad de poder determinar si esto lo vas a cumplir o no. A mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando puse a Dios adelante, las cosas empezaron a encaminar. O sea que Dios lo que quiere es una dependencia absoluta, porque Dios es un Dios de todo, no de un pedazo de nuestra vida, es el Dios de toda nuestra vida. Dios quiere que vos y yo aprendamos a ser pacientes. El Salmo 46 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. Estad pacientes y quietos, esperando, sabiendo que Él es Dios. ¿Y qué hizo el grito al final? ¿Qué hizo el pueblo al final? Gritó. Ese grito representa victoria. Amén. Y la victoria está ¿en dónde? En la fe tuya, en la fe mía, en nuestra obediencia, en nuestra paciencia, en nuestro desarrollo de esa fe y esa obediencia y esa paciencia en la vida de Dios, en nuestra vida. Si Dios no está en nuestra vida, 100%, en todo, no vamos a tener victoria. Si vos y yo queremos que los muros que vamos fabricando a medida que vamos creciendo y caminando y peregrinando en esta tierra, en nuestra personalidad se caigan, la única estrategia que Dios nos pide es creer, obedecer y dar un grito de victoria. Porque el grito de victoria es aceptar que lo que Dios prometió lo va a hacer en tu vida, en mi vida, y que lo va a cumplir todo. Pero si vos no pones a Dios en el medio, no tenés fe, obediencia y paciencia, no. Ese es el poder que nosotros tenemos. Ese es el poder que Dios quiere que nosotros entendamos que tenemos que tener. El poder de saber con certeza que Dios está acá, al lado nuestro. Y no está parado al lado nuestro, nos está poniendo la mano así. Y ahí nos tiene sometidos. Ahí nos tiene sostenidos, perdón. Así como esa mano de Dios presionó el muro de Jericó para adentro y lo empujó con un dedito y lo tiró, así es tan poderosa la mano de Jesús cuando en la cruz derribó el muro más importante que nosotros teníamos, que era el pecado. Ustedes imagínense y entiendan que el muro más grande que tenemos, que nos separa de Dios, es el pecado. Y Él en la cruz lo cargó y lo tiró. Entonces, ¿cuán grande es Dios para poder tirar cada uno de los muros que hay en nuestra vida? Amén. Jesús derribó el muro del pecado. ¿Y ese muro qué hacía? Era una contención, una pared que nos bloqueaba la relación con Dios. Yo siempre digo que nosotros tenemos una relación de un cable de esos que son dos, donde lleva la corriente. Uno viene de Dios a nosotros, ese no se corta nunca. Pero el que va de nosotros a Dios, le ponemos un interruptor. Ese interruptor lo ponemos nosotros, que es el pecado. Pero Jesús derribó ese muro, rompió ese interruptor. Ahora depende de nuestra fe, de nuestra obediencia, de nuestra paciencia para esperar la bendición. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los dos pueblos a los que se refiere Pablo son el judío y el gentil. Pero vamos a hacer algo distinto. Está el creyente y el no creyente. Dios es para todos. Entonces nosotros tenemos la obligación de mostrarle al otro cómo es nuestra fe, cómo es nuestra obediencia, cómo es nuestra paciencia y cómo Dios va delante de nosotros. Y esa pared, Jesús la destruyó y nos sacó ese muro, esa pared entre Dios y nosotros. Y Pablo lo explica, y explica muy bien cuáles son las fortalezas que existen en nuestra vida. Fortalezas satánicas que Cristo
pudo lograr derribar. En 2 Corintios dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino de derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. También estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Quedó claro? La completa obediencia destruye cualquier muro que haya en nuestra vida, cualquiera. La fe, la obediencia y la paciencia. Y perdonen que repita, pero yo me lo tuve que repetir durante años. Tu vida y la mía están construidos con ladrillos y cemento de mentiras. Mentiras. ¿Por qué mentiras? Porque esas mentiras nos pone el que maneja el mundo, nos mete en la cabeza que no importa Dios, nos mete duda de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad y de qué es la vida. Mentiras que distorsionan toda percepción de todo lo que tiene que ver con la vida. Pero no nos olvidemos, Jesús lo dice en Juan capítulo 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esa es nuestra carnalidad y nuestra pecaminosidad. Desear hacer los deseos del padre de este mundo. Porque el ADN nuestro está contaminado por el pecado. Él ha sido homicida, Satanás, desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Satanás es el padre de la mentira. Y su reino es un reino de ladrillos y de cemento falso o mentiroso. Entonces esos muros de la mentira no los vamos a poder romper nosotros, porque nosotros estamos en el mundo. El único que los puede romper es Cristo. El poder de Cristo, que se manifiesta en nuestra fe, en nuestra obediencia, es el que nos ayuda a romper esos muros. Pero los muros los tenemos que romper todos los días de la vida, no el domingo solamente, Porque está muy lindo venir el domingo, alabar, levantar las manos, sentirse súper espirituales, y de lunes a viernes somos recontra carnales, no amamos al prójimo, no llamamos a nadie para ver si está bien, porque no lo vimos el domingo. No obedecemos, no tenemos fe y queremos hacer todo con nuestra mano, de lunes a sábado. El domingo, dale para que nos vean. Si no le entregamos todos los días, minutos, segundos de nuestra vida a Dios, no vamos a tener por qué gritar ese grito de victoria. Porque a nosotros nos gusta tener el control, porque preferimos tener el control. Y lo único que damos son gritos de dolor y no de victoria. Entonces, ¿qué queremos dar? ¿Un grito en la vuelta número 7 proclamando que Dios hizo lo que quería hacer en nuestra vida o lo que Dios nos prometió hacer en nuestra vida? ¿Un grito de victoria o gritos de dolor? Nadie más que Dios puede hacer algo por nuestra vida. Satanás lo único que va a hacer es mentiras. La estrategia siempre es obedecer a Dios. La estrategia del pueblo fue por primera vez después de 40 años decir, tengo fe, voy a obedecer. Tengo que hacer una cosa ridícula y absurda, la voy a hacer. Tengo que sacar las manos de la obra, la voy a hacer. Tengo que sacar las manos del problema, sí, dejáselo a Dios. Y ahí vas a tener que gritar. Gritar diciendo, victoria. Victoria. Y no mentira. Dios, y solo Dios tiene el poder para tirar cualquier muro que haya en tu vida. Creer, tener fe y confiar en Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decir al que está al lado, orá, tené fe, cree, confía en Dios. Orá, tené fe, cree y confía en Dios. Y ahí va a pasar lo que todo el mundo está esperando.
que la bendición caiga en nuestra vida. Ninguno tiene el poder para derribar los muros de tu vida. Solo Dios puede. Y si nosotros queremos quedarnos cruzados de brazos haciendo la plancha en el mar, no es eso el papel de nuestra vida, porque nuestro papel es tener fe y obedecer a Dios. Amén. Amén. Y Josué le preguntó, ¿qué dice mi señor a su siervo? Más o menos traducido es, che, ¿qué tengo que hacer, Señor? Entonces, si vos le cambiás ese concepto y le decís, Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? Estás poniendo las cosas en nombre de Él. Él es el que te va a decir, mirá, hace esto, hace, quédate tranquilo, yo voy a hacer. El Señor le contestó, rodeen el muro, toquen trompetas, no hablen, que el arca del pacto, la presencia de Dios está en el centro de tu caminar, de tu peregrinar en esta vida. Que la presencia de Dios esté en el centro de tu peregrinar, porque nosotros somos peregrinos igual que Jesús. Nosotros tenemos una casa donde dormir, un auto que andar, pero Jesús no tenía nada. En realidad no tenemos nada porque ni siquiera es nuestro. Que tu caminar en este mundo sea con el centro puesto en el Señor. Y esto se manifestó, esta obediencia y esta fe, físicamente en la caída del muro de Jericó. Y Dios te pide que saques tus manos, que saques tus fuerzas, que dejes de poner voz, porque estarías haciendo lo mismo que el pueblo 40 años en el desierto. Un viaje que duraba 8 días caminando. Y estuvieron 40 años. ¿Sabes por qué estuvieron 40 años? Porque no tenían fe. Porque se habían olvidado quién era Dios. ¿Y cuántas veces vos y yo nos olvidamos de quién es Dios? Aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, aunque estemos rechos bolsa, nos olvidamos de quién es Dios. ¿Y vos y yo qué vamos a hacer? ¿Vamos a creer? ¿Cuáles son los muros que hay en tu vida o en la mía? Estamos rodeados de muros, nos vamos fabricando muros. ¿Qué es un muro? Son cosas que nos separan. Hay muros de miedo, de culpa. Hay muros de violencia. Hay muros de incredulidad, muros de orgullo, de esclavitud. Porque hay tantas situaciones que nos esclavizan. Hay tantas cosas que nos hacen poner orgullosos. Hay muros de sospechar del otro. Che, me parece. Muros de falta de perdón, de autocompasión, muros de depresión. Y podemos hacer una lista que terminamos dentro de 3 días. Todos esos muros los vamos haciendo en nuestra personalidad. ¿Para qué? Para defendernos o para agredir al otro. ¿Se dan cuenta? Porque el muro no te mantiene afuera, al contrario, te mantiene adentro. Te encierra a vos mismo adentro tuyo. Si yo tengo miedo, tengo falta de perdón, me voy encerrando en mí mismo. Nos mantiene encerrados en nosotros mismos y nos aleja de los que están afuera. Entonces yo te pregunto como congregación, ¿podemos vivir con un problema con el hermano? No, tenemos que derribar ese muro. Esa vergüenza de ir a hablar con él. Tenemos que derribar esa falta de perdón si la persona no me saludó. Y solamente Cristo lo puede hacer en tu vida. Porque si vos metés la mano no lo vas a hacer solo. Si no te pones en la presencia de Dios, no vas a poder lograr nada. Él es el único que puede sacarnos todas las paredes que nos aprisionan, que nos meten en una prisión, que crean barreras, que tratamos de hacerlos para protegernos, para defendernos, también para lastimar al otro, para alejarlo, porque tengo miedo que sea una competencia. Muros para que nadie vea nuestras miserias, muros para que nadie vea nuestros pecados. Yo te digo que el único que los ve siempre y todos, por ser omnipresente, omnisciente, es el Señor. Así que por más que cometas pecados, Él lo vas a ver siempre. Y los vas a seguir cometiendo. Muros de miedo a no ser comprendido, muros para ocultar mi sentimiento de inferioridad. Si vamos a conquistar nuestro Jericó, vamos a tener que romper todos los muros. Entonces,
antes de contestar la pregunta que viene, que es, ¿estamos listos para derribar esos muros? Yo te pregunto otra cosa, ¿estamos listos para dar un paso de fe y obediencia? ¿Estamos listos como Josué para decirle a Dios, ¿qué le dice el Señor a su siervo? ¿Estamos listos? Vamos a dar un paso de obediencia y de fe, ¿te parece? Cerrar los ojos ahí en tu lugar. Si nunca hiciste esta oración, te invito a que la hagas para que el Señor more en tu vida. Si ya la hiciste 20 veces, por ahí con esto pensalo y lo hacemos de nuevo. Señor, te doy gracias por vos, por la cruz. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Hoy me postro ante vos y me reconozco como pecador. Reconozco que solamente vos podés derribar todas las paredes que están a mi alrededor. Señor, te pido que anotes el libro mi nombre en el libro de la vida, porque el día que vos estés ahí abriendo ese libro, encuentres mi nombre, porque hoy te acepto como mi único Salvador y mi Señor. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En algunas congregaciones dirían, bueno, hoy naciste de nuevo, hoy pasaste de muerte a vida. Y es real, hoy aceptaste a Jesús en tu corazón. Entonces empieza el proceso que hoy va a durar hasta el día que estés allá arriba, hasta que lleguemos a la meta. Y en ese proceso vamos a tener que derribar todos los muros que tenemos en la vida, todos. Porque Dios quiere una persona que no tenga ni miedo, ni depresión, ni ninguna de las cosas que nombramos. Y vos y yo hoy vamos a tener que conquistar un par de territorios. La comunión, un territorio que tenemos que lograr. La comunión es la relación profunda entre los hermanos. No podemos tener una congregación en la que uno no se habla con el otro. La comunión, la común unión, es cumplir la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Anda a preguntarle qué le pasa a tu hermano, que lo ves con una cara de caído. Anda a fijarte, che, ¿por qué no está viniendo a la iglesia? ¿Le pasará algo? Llevar la ley de Cristo, cumplí la ley de Cristo. ¿Vos te construiste muros de aislamiento? ¿Vos te separaste de la congregación, de tus hermanos? Bueno, decile a Dios que te ayude y que se caigan. Dios te dice, voy a derribar esos muros, solo cree en mí. Y hoy tenemos charlas, reuniones de jóvenes, de ancianos, de adultos. Tenemos 1.000.000 de cosas. Y fíjense lo que dice el Proverbio 27:17. Hierro con hierro se aguza, así el hombre aguza el rostro de su amigo. Más o menos quiere decir que un metal con el otro se afila y un hombre con otro hombre se afila. No somos llaneros solitarios. Dios quiere una iglesia, un cuerpo. El cuerpo no es un dedo, un corazón, es el conjunto. Cuando el dedo se machuca, hasta el corazón lo siente. Entonces, comunión. Tenemos que fortalecer la amistad, porque nuestro peregrinar no tiene que ser solitario. Jesús eligió a 12 y después se le fueron uniendo otros. Otro paso a conquistar es de una vez por todas romper como iglesia eso de no querer salir me quedo con lo que tengo, pero no salgo a mostrárselo al pueblo que necesita que esa barrera del pecado se rompa. Para que ellos entiendan lo que es el pecado, vos tenés que ir y yo tengo que ir a mostrarles al Padre Celestial y a mostrarles los muros gigantes que el pecado los separa. Cuando los muros de Jericó cayeron, Josué ordenó a los que invadían, protejan a Rahab. Rahab era la prostituta que iba a ser salva junto con su familia. ¿Cuántos Rahab hay afuera esperando que los vayamos a buscar y que los protegemos del pecado y de Satanás? Entonces tenemos que estar atentos porque ellos necesitan
conocer el Evangelio. Tenemos que ir a evangelizar, esa es la otra conquista que tenemos que hacer. Y para eso tenemos que romper el muro de nuestra vergüenza, el muro ese que se coloca como una barrera. No hay muro que Cristo no pueda tirar. Y si vos tenés a Cristo y la iglesia tiene a Cristo, tenemos que orar sin cesar y tenemos que llevar el Evangelio. Amén. Amén. Jericó nos hace parar en dos caminos posibles, una encrucijada. Dos caminos que podemos recorrer. El pueblo de Dios tenía dos caminos por recorrer. Con sus fuerzas, obedeciendo a Dios. ¿Cuál es nuestro camino? Nuestro peregrinar en este mundo espiritual. Porque Dios nos puso a vos y a mí en un punto, pero nos dio un propósito. No hay nada peor que no cumplir con ese propósito. Y Dios te va a dar vueltas por todos lados como una plancha que te da vueltas así el panqueque hasta que el panqueque está justo. Así que te va a mostrar cuál es tu propósito y cómo lo tenés que cumplir. Yo te lo aseguro, porque Él tiene un plan para vos y para mí. Y el único plan es que seamos obedientes y tengamos fe. Nada más. No hay reglas para cumplir. Fíjate cómo es el hombre y la religión, como decía Justo. Los judíos tomaron los 10 mandamientos, lo convirtieron en 613. O sea que un judío tenía que cumplir 613 leyes, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Había una que los sábados no se podía hacer, no se podían desatar los cordones de los zapatos. Eso es la religión. Es lo que nos aparta, es lo que no nos prohíbe, como hablábamos con Justo, ir a tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no estamos bautizados. Dios es libertad. Y dentro de esa libertad que nos da, nos libera del pecado. Y alcanza y sobra. Pero nosotros tenemos que tener fe, obediencia y pacientemente esperar en lo que Dios tiene preparado para nosotros, para pegar el grito de victoria. Y Josué nos enseña que debemos seguir su guía para poder conquistar nuestra Jericó. Y así lograr para nuestras vidas la tierra, esa tierra que emana leche y miel, en abundancia. Todo está escrito en la Biblia, todo. Eso es revelación. Algunos dirán, no, eso es iluminación, porque la revelación está completa. Juego de palabras. Pablo nos dice, las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas fueron escritas, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Como tuvo el pueblo, con fe y obediencia. La caída de los muros de Jericó nos deja algunas lecciones. La primera lección es la obediencia. Incluso cuando los caminos de Dios parecen absurdos para tu vida, para mi vida, los caminos nos van a conducir, si son de Dios, nos conducen a la victoria. Aunque las dificultades en la vida parece que fueran las peores. La victoria se obtiene obedeciendo y siendo fiel a Dios. Hebreos 5, 8, 9 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterno o de la eterna salvación para todos los que le obedecen. En la obediencia está tu salvación. Está mi salvación. La segunda lección, tener fe en que Dios es el camino, la verdad y la vida. Pero no es un versito, es algo que lo tenemos que meter así. Dios te dice que es el camino, la verdad y la vida. Y hay una diferencia abismal entre caminar por el camino de Dios o por el camino del hombre. Isaías 55, 8, 9, 1400 años antes de Cristo, dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aunque asaltar Jericó era la manera más irracional de actuar, esas fueron las instrucciones de Jehová. Eso fue lo que dijo Jehová. Tengamos fe en Jehová, tengamos fe en Dios, que Él es fiel y va a hacer lo que hace.
Por eso dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero en Dios con certeza, sabiendo que lo va a cumplir. Y estoy convencido de que eso que no se ve va a estar en mi vida. Tercera lección, el poder de Dios es sobrenatural. Las murallas se cayeron y no lo hicieron, ¡paf!, listo, milagro. En tu vida va a haber un milagro, en mi vida va a haber un milagro. El milagro más importante es que las murallas tuyas y las mías se van a caer por el poder de Dios, pero tenemos que ser obedientes, tener fe. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Grabátelo a fuego en tu corazón. Para Dios todo es posible, todo, aunque lo que parezca imposible. Cuarta lección, una relación inquebrantable entre la gracia, la fe y la obediencia. La gracia, la fe y la obediencia. Por primera vez en todo este peregrinar, los hijos de Israel creyeron en Dios. Confiaron en Dios, confiaron en sus promesas. Dios le había prometido que Jericó iba a ser de ellos. Confiaron en sus promesas y fueron salvos por fe. Y vos y yo somos salvos por nuestra fe. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe. La fe nos lleva a la obediencia. El pueblo tuvo fe, obedecieron y se cayeron los muros. Vos tenés fe, sé obediente y todo muro en tu persona se va a caer. Entonces ahí tenemos la salvación por fe. Es lo único que nos pide Dios. Tengan fe. Primero de Juan 2:3-6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en esta verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Quinta lección. Dios cumple sus promesas. ¿Qué hizo Dios con el pueblo? Le entregó Jericó, lo que le había prometido. Dios no es un hombre como Satanás, no es el padre de la mentira. Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si te dice que voy a voltear tus muros, los va a voltear. Si te dice que el problema se va a solucionar, lo va a solucionar. Pero saca tus manos. Y ellos que hicieron, obedecieron, y los muros se cayeron. Los que eran infranqueables, los que no podíamos subir, los que no podíamos derribar, se cayeron. Y hoy sus promesas son tan inquebrantables como en aquel momento, para vos, para mí, para todos, aquellos que tenemos fe y obediencia. Por último, la fe sin obras está muerta. ¿Cómo? La fe sin obras está muerta. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está puesto ahí. No sirve decir solo creo y después vivir en el pecado. No sirve decir solo creo y después no ir a ayudar al hermano. No sirve. Si creemos debemos ser obedientes y nuestra fe tiene que estar puesta en práctica. Si hacemos todo lo que dice Dios y guardamos sus mandamientos, Josué y el pueblo guardaron los mandamientos y conquistaron a Jericó. Entonces nosotros ¿qué vamos a conquistar? El mundo que está bajo el dominio de Satanás. Conquistar el mundo es llevar el evangelio, el amor a todos, sin excepción. Y un desafío es amar a tu enemigo. Porque es muy lindo amar al que te trata bien, pero amar a tu enemigo. Amar a tu enemigo. Eso es amor al prójimo. Dios le dio la victoria sobre un enemigo que parecía gigante, amurallado, y que le evitaba poder ir a la tierra prometida. Y vos y yo también. Debemos ser
machacar, obedientes, tener fe y vamos a salir victoriosos. Y si tenemos fe y somos obedientes, vamos a conquistar lo que se nos ponga por delante y vamos a salir victoriosos. Y la fe es un don de Dios, no depende de vos. Entonces también hay que pedírselo al Señor, aumentá mi fe, porque es un don, un regalo que te da Dios. Una fe que obedece a Dios nos regala más fe. Y por esa fe somos salvos, por la gracia de Dios. Perdón. Efesios 2, 4 al 10. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar... ¿Por qué no lo leemos juntos? Pero Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, dice Pablo. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en los lugares celestiales, porque nosotros estamos unidos a Cristo. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito por eso. Es un regalo de Dios, dice Pablo. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hicimos. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Fe, obediencia, arrepentimiento. Amén. Vamos a despedir a la gente que se conecta por las redes. Les damos gracias por haber estado con nosotros. Le pedimos que busquen una iglesia donde se cuida la palabra de Dios, donde se predique el amor de Dios y que Dios los bendiga y congreguen en una iglesia. Y nosotros... Punto de encuentro, nos abrazan con fervor, aquí somos contenidos